que le sigue como jerárquicamente a la Constitución, es la Ley General de Salud, ¿no? Esta Ley General de Salud, en los artículos 51, en su bis 1 y bis 2, aborda cómo es que nosotros tenemos que proporcionar toda la información necesaria para que el paciente, de acuerdo a su plan de vida, a su contexto, a su red de apoyo, pueda tomar las mejores decisiones para mejorar su proceso o para establecer cómo va a ser su proceso de enfermedad a restablecer su salud, ¿no? Y derivado de la Ley General de Salud surge lo que es el reglamento de la Ley General en materia de prestación de los servicios de atención médica. Y ahí lo que puede ser como relativo al consentimiento, pues van a ser los artículos 80, 81, 82 y 83, que precisamente el artículo 80 nos va a hablar de cuando requerimos un consentimiento o requerimos de proporcionar la información a los pacientes para un ingreso hospitalario. Entonces ahí vamos a tener como diferentes escenarios cuando el paciente está consciente, cuando va por su propio pie o incluso cuando se presenta una urgencia, ¿no? Entonces ahí el artículo 80 nos va a hablar que se requiere de un consentimiento para ingresar al paciente a un área de hospitalización. El artículo 81 nos va a orientar sobre cuando se presenta en una urgencia que el paciente no está en capacidad de autorizar o no su ingreso, pues lo puede hacer su familiar o su acompañante, o incluso si el familiar se presenta solo, los médicos que lo atienden tienen que llenar este consentimiento y plasmar por qué es necesario ingresar a la hospitalización y cuáles son los procedimientos que tienen que realizar para llegar a un diagnóstico. El artículo 82 es más específico acerca del contenido del documento, de todos aquellos aspectos que tiene que considerar para que sea contemplado como un documento completo y adecuado. Y el artículo 83 señala que en caso de tratarse de una amputación o de intervenciones que puedan modificar la capacidad del paciente, ahí sí va a ser obligatoria la firma de los testigos. De hecho, los formatos que nosotros conocemos y que se manejan a nivel hospitalario tienen como todos estos apartados, ¿no? La firma de quien proporciona la información, la firma del paciente que al plasmarla se entiende que acepta toda la información que se le ha proporcionado y aparte está la de los dos testigos. En este caso, el reglamento es muy específico que en casos de que se trate de estas cirugías radicales, la firma de los testigos sí es obligatoria. Hay otros instrumentos internacionales que no son vinculantes, o sea, no son obligatorios para el Estado mexicano, pero si se adhiere a ellos, entonces nutren todo lo que ellos elaboran como sus leyes y de ahí van a surgir sus leyes accesorias o sus reglamentos. Entonces, como un antecedente tenemos al Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que fue establecido desde 1966, en donde en su artículo 12 mencionan que las personas tienen derecho al disfrute más alto posible de salud física y mental. Estos son como puntos muy concretos, pero son demasiado amplios. O sea, ¿cómo nosotros o cómo el personal de salud o cómo el Estado va a garantizarle a su población el disfrute más alto posible de salud física y de salud mental? No es nada más llenando todas las ciudades, todos los estados de hospitales, sino desarrollar unas estrategias efectivas que permitan a los pacientes conocer situaciones de riesgo desde la alimentación, cómo evitar enfermedades crónicas, cómo evitar accidentes incluso, ¿no? De acuerdo al tipo de población al que nosotros dirigimos como esta publicidad o estas campañas, van a ser como los distintos objetivos que se van a cumplir. Por ejemplo, para evitar los accidentes o las conductas de riesgo, pues nos vamos a enfocar a la población joven. Para desarrollar hábitos de vida saludables o prevenir la obesidad, pues desde los más chiquitos, ¿no? Incluso desde iniciar la alimentación complementaria en los bebés. Todas estas campañas están relacionadas o tienen el objetivo de que a largo plazo las enfermedades o la demanda de recursos médicos pues vaya siendo cada vez mayor, porque nosotros sabemos también que cuando una persona adquiere una enfermedad crónica como por ejemplo la diabetes, pues no únicamente los recursos van a ser para tratar su diabetes, sino todas las complicaciones que van a derivar de que esta persona adquiera o tenga acceso a los servicios médicos y conforme más tiempo pase, pues más secuelas o más complicaciones pueda desarrollar, ¿no? Entonces,
Todos estos pactos o estos instrumentos internacionales marcan como de manera muy puntual los objetivos, pero estos objetivos, el Estado para que los pueda cumplir tiene que desarrollar estrategias adecuadas, ¿no? Otro de estos instrumentos precisamente es la Convención Americana sobre los Derechos Humanos o el Pacto de San José, que establece que las personas tienen derecho a la vida, a la integridad personal, a la libertad de conciencia y de religión. Entonces aquí estamos incorporando el aspecto de la palabra, el concepto de libertad, ¿no? Hasta dónde uno es capaz de ser libre en las decisiones que toma o en lo que lo rodea. Entonces, y también se incluye otro concepto que es la conciencia o la religión. Todo lo que rodea al ser humano, todo lo que nos hace seres sociales, tiene que ver con la cultura en la que nos desenvolvemos. Entonces, el tener contemplado todos estos aspectos permite que las estrategias puedan tener un final que dé resultados positivos o que no se logren los resultados, ¿no? Otro instrumento es el Protocolo de San Salvador, que en su artículo 10 contempla lo que es el derecho a la salud y a la educación de la población sobre la prevención y tratamiento de los problemas de salud. Cuando nosotros no educamos a la población, cuando no se desarrollan todas estas campañas de prevención de actitudes de riesgo, de hábitos de vida saludable, pues evidentemente no vamos a obtener ningún tipo de resultado y lo que vamos a generar es que a largo plazo toda esta demanda de servicios de salud pues sea mucha y se sature y no haya presupuesto que alcance para cubrir todas estas enfermedades o todos estos padecimientos, ¿no? Entonces aquí también el concepto de educar a la población involucra un aspecto del consentimiento, ¿no? Proporcionar una información y que con esa información no nada más el paciente diga, pues sí, ya lo escuché y ya puedo firmar, sino que la asimile, sepa que esa información o que trabaje con esa información para integrarla a su red de apoyo, a su familia, a sus actividades, para ver si lo que les están ofreciendo es adecuado para la vida que ellos llevan o es adecuado para las decisiones que ellos puedan tomar con relación a su salud. La Declaración de Lisboa, que fue hecha por la Asociación Médica Mundial, ahí es como el primer antecedente sobre el cual ya se establecen o se van concretando los derechos de los pacientes, precisamente porque se había visto hasta antes de estas fechas que el ejercicio de la medicina era sumamente paternalista. Los médicos estaban como en una jerarquía en la cual no le podías discutir si el médico decía, tienes que seguir este tratamiento, o se te tiene que hacer esta cirugía, o se te tiene que cortar esta extremidad. Nosotros como pacientes no podíamos ponerlo a discusión, sino que la palabra del médico bastaba para que los pacientes aceptaran. Pero este ejercicio paternalista de la medicina, pues no traía los resultados que se esperaban, puesto que los pacientes, si la decisión del médico resultaba en un beneficio para el paciente, todo salía muy bien, pero si no resultaba en un beneficio para el paciente, no únicamente afecta físicamente al paciente, sino afecta a su familia, a su plan de vida, a su capacidad de trabajo, etcétera. Entonces, al tener en cuenta todos estos aspectos, la Asociación Médica Mundial establece que es necesario determinar conceptos para que los derechos de los pacientes sean protegidos y ellos también se involucren en su proceso de salud de enfermedad y los resultados que se obtengan, pues no nada más si son buenos, pues sean gracias a Dios o gracias a la decisión del médico, y si son malos, pues se corten cabezas, ¿no? Sino que es una responsabilidad compartida, una relación bilateral en la cual las dos partes tienen que proporcionar información que sea de utilidad para que la atención médica tenga buen camino. Y pues también una parte importante pues son precisamente los programas sectoriales o los planes que se tienen a mediano plazo o a corto plazo, y en este caso el programa sectorial de salud, que es del 2020 al 2024, uno de los objetivos es que se incremente la eficiencia, la efectividad y la calidad en los procesos del Sistema Nacional de Salud para corresponder a una atención integral de la salud pública y la asistencia social. Esto tiene que garantizar los principios de participación social, o sea, involucrar a los pacientes y a todos sus actores, porque lo vamos a ver más adelante que, por ejemplo, en la actualización que tuvieron
los decálogos de los derechos y obligaciones de los pacientes y de los profesionales de salud, no únicamente están estos dos jugadores, ¿no? Sino que se involucra a sus familiares, a sus cuidadores, a sus acompañantes y a todo el personal que proporciona la atención médica, no únicamente a los médicos, a los cirujanos, sino que a las enfermeras, a las trabajadoras sociales, a todo el equipo que está ahí para que la atención del paciente pueda llegar a buen puerto. Entonces, todos estos objetivos tienen que considerar la participación social, que haya una competencia técnica, es decir, que los profesionales sean profesionales de calidad, actualizados, que tengan un contexto del paciente que contemple tanto los principios éticos, clínicos, legales, todo que sea de lo mejor posible, de la mejor calidad posible para atender, para realizar bien su trabajo. Y también hay unos conceptos que trata precisamente este objetivo, que son la pertinencia cultural y el trato no discriminatorio, digno y humano. Entonces, estas palabras que parecen como utilizadas ya últimamente de moda, la pertinencia cultural, el trato no discriminatorio, no son una moda, sino son un cambio en el chip, un cambio en la actitud de los profesionales, sobre todo de los servidores públicos y particularmente de la atención médica, que nosotros tenemos que considerar, ceder, cambiar toda esta ideología que nos han enseñado desde que entramos a la facultad, y que se mejore la atención y la percepción que los pacientes tienen de nosotros, ¿no? La Ley General de Salud, en su artículo 51, contempla también que los usuarios van a tener derecho a obtener prestaciones de salud oportunas y de calidad idónea y a recibir una atención profesional y éticamente responsable. Ahí vemos como todo lo amplio que pueden ser estas 4 líneas que expresa el artículo, pero todo lo que nosotros tenemos que ejercitar como personal de salud para poderle dar un cumplimiento. Y en este punto, no sé ahorita cuántas facultades tengan como este modelo de enseñanza como el que tuve yo en la facultad, que es precisamente un modelo modular en el cual nosotros teníamos como base todo nuestro conocimiento que las personas, los seres humanos, somos no únicamente un ente físico, ¿no? Sino que somos seres biopsicosociales. Entonces, todos estos factores psicológicos y sociales van a influir en cómo nosotros podemos disfrutar o no disfrutar de una buena salud física, ¿no? Como ya lo comentábamos, los hábitos alimenticios, el hacer ejercicio, el fumar, el tener un plan de vida o un contexto que abone a una salud favorable, pues esto se va a reflejar en que nosotros vamos a tener a lo mejor una menor demanda de servicios de atención médica y no vamos a requerir este tipo de intervenciones. Ahora bien, el papel de la CONAMED aquí va a ser importante porque CONAMED fue como pionera en el año 2001 que se generaron las primeras cartas de los derechos de los pacientes y de los derechos de los médicos, pues se habían venido utilizando como un referente, ¿no? Sabemos que que son públicos, que son documentos que tienen mucha difusión, tanto en los establecimientos de atención médica, ahorita en las redes sociales, en internet. De hecho, cuando un paciente los conoce, el mismo paciente se encarga de difundirlos, ¿no? Cuando observa que a lo mejor hay alguna irregularidad o que otro paciente puede ser como vulnerado en alguno de sus derechos o en alguna de sus demandas de atención médica, pues puede hacerle del conocimiento que esto existe y que se puede, que tiene derecho de interponer algún tipo de reclamación por la atención médica que está recibiendo. Entonces, desde el 2001 hasta el año pasado, estas cartas habían quedado como de manera estática, ¿no? Y ya justamente en el 2023 se emitió una actualización que precisamente era lo que les comentaba, que ya no contempla únicamente como participantes de esta relación al paciente y al médico, sino que contempla a todo lo que rodea esta relación, ¿no? Los familiares, los acompañantes, incluso las personas que dependen de los pacientes o que tutelan los derechos de los pacientes y a todo el personal que se desempeña en proporcionar una atención médica. También es bien frecuente que aquí entre las llamadas que nosotros atendemos para brindar una orientación, hemos detectado que también
la percepción o la mala relación que el paciente tiene, no con el médico, sino con los servicios de salud, empieza desde el policía que lo recibe en la entrada, ¿no? Que van en una urgencia y que a lo mejor no les da ingreso porque no cuentan con su carnet, con su credencial, etcétera, ¿no? Y desde ahí viene ese roce con los servicios de atención médica y que los pacientes pues llaman aquí porque no saben en dónde poner este tipo de inconformidades por el trato que reciben, ¿no? Entonces, el difundir todos estos derechos y todas estas obligaciones que tenemos nosotros como personal de atención médica, ya sea que laboremos en un ámbito público o privado, es lo que va a empoderar al paciente y a reflejar que la atención sea de una mejor calidad, poco a poco, ¿no? Y en esta actualización se mencionan como varios puntos en los cuales son relativos a lo del consentimiento informado. Para esto, pues vamos a tener en cuenta que existen dos tipos de consentimientos informados, el de atención médica y el de investigación clínica, ¿no? Nos vamos a enfocar únicamente a lo que es el consentimiento sobre la atención médica y ahorita vamos a conocer cuáles son los puntos de estas cartas, tanto de los derechos como de las obligaciones de los pacientes y de los profesionales de salud que se involucran con el consentimiento informado. El tercer punto del decálogo de los derechos de los pacientes menciona que ellos tienen derecho a recibir un trato digno con respeto a los derechos humanos. Esto, pues a lo mejor si se lo preguntamos desde a los estudiantes, a los internos, a los residentes, pueden aprendérselo de memoria. Pero ¿qué significa? ¿En qué se traduce? ¿Qué nosotros debemos mejorar para darle cumplimiento a este punto? Para que el Estado mexicano pueda garantizarle a los pacientes y a su población, porque así como somos médicos, algún día vamos a ser pacientes y vamos a tener estos mismos derechos que sean respetados por nuestro personal de salud, ¿no? Y esto no únicamente debe ser o de limitarse al paciente, sino de ser extensivo a su familiar, acompañante o cuidador, sin que exista ninguna discriminación y en cualquier circunstancia. Esto es que desde que el personal llega a las instalaciones de la clínica o del hospital, se ha tratado de la mejor manera, ¿no? A veces también los pacientes dicen, es que únicamente se están limitando a preguntarme o a pedirme la credencial, el carnet, pero ni siquiera me dan los buenos días, no se identifican, no sé ni qué personal es el que me está atendiendo, las enfermeras nada más me hablan por el número de ficha que tengo y no sé si me están hablando a mí o no. Sobre todo imaginémonos las personas que tienen algún tipo de discapacidad, ¿no? Ya sea visual, motora, intelectual. El hecho de que se refieran a ellos con su número de ficha o con alguna clave o código que se les asigne, pues no es ético, a ninguno de nosotros nos gustaría. Y este derecho precisamente se refleja o tiene como su contraparte en las obligaciones del personal médico, y estas obligaciones del personal médico en el punto 1 mencionan que precisamente nosotros tenemos la obligación de brindar un trato digno. Y el trato digno es considerar todos los aspectos del paciente. Hay que adecuar nuestra comunicación, nuestro trato, nuestro tono de voz para, dependiendo del contexto especial de cada paciente. El punto 4 de los derechos del paciente es precisamente recibir información completa, oportuna y veraz para decidir sobre su atención médica. ¿Esto qué significa? Que nosotros debemos de respetar uno de los principios éticos del ejercicio de la medicina, que es la autonomía. El paciente tiene un poder de decisión sobre su persona, sobre su enfermedad, sobre su estado físico, y esto también involucra que muchas veces tenga que consultar estas decisiones que él vaya a tomar con respecto a su salud con su red de apoyo, ¿no? Con sus familiares, porque también a veces nosotros como médicos no vamos más allá de decir, bueno, es que el paciente requiere una cirugía. Y sí, el paciente requiere una cirugía, pero no es nada más que salga del quirófano y pueda incorporarse a sus actividades, sino que va a tener un tiempo de convalecencia, y que ese tiempo de convalecencia va a requerir que alguien lo apoye, lo sostenga, le dé acompañamiento, se haga cargo de realizarle a lo mejor curaciones, de ayudarle en su movilización, en sus actividades más básicas como bañarse, ir al baño, etcétera.
Entonces, si el paciente no cuenta con algún acompañante o si sus familiares dependen de sus trabajos y en sus trabajos no pueden tener un permiso, pues evidentemente eso va a influir en que el paciente no pueda acceder a que se le realice este procedimiento quirúrgico. Y nosotros como médicos tomamos esa negativa del paciente como si fuera algo personal. Y no, precisamente este derecho lo que nos quiere hacer ver es que esta autonomía del paciente no únicamente tiene que ver con su persona, sino tiene que ver con su contexto. Y nosotros debemos de tomarlo en cuenta para no tomarlo personal y para poder determinar cuál va a ser la mejor alternativa que le podemos ofrecer a este paciente para que recupere su salud, ¿no? Y este artículo se refleja a su vez en su contraparte con las obligaciones del personal médico con el brindar la información integral. A veces por los mismos limitantes que son pues cuestiones institucionales, la falta de recurso, la principal deficiencia que tienen todos estos consentimientos informados es que únicamente se limitan a poner el consentimiento informado para una amputación, pero no hay ninguna alternativa, ¿no? Y es lo que la ley o la Lex Artis nos señala que nosotros tenemos que poner en los consentimientos, no únicamente limitarnos a un procedimiento, sino ofrecer alternativas al paciente, que a lo mejor no van a tener los mismos resultados, pero que el paciente va a poder decidir con una mejor, con todo el abanico de posibilidades, cuál es el que mejor se ajusta a su contexto, a su dinámica familiar, a su plan de vida, los proyectos que pueda tener en el futuro, ¿no? Porque así como toda intervención médica tiene un potencial curativo, tiene riesgos, tiene complicaciones, tiene secuelas o tiene limitaciones en el estado de salud de estas personas. Entonces, si al paciente no le informamos todo esto, él no va a tomar una decisión adecuada y este consentimiento va a estar viciado. Y precisamente el punto 5 es que el paciente tiene derecho a otorgar o no otorgar su consentimiento. Y aquí vemos uno de los problemas que están causando más ruido también, porque nosotros hemos detectado en las gestiones que aquí se realizan que cuando los pacientes tienen una negativa al procedimiento, entonces se les empieza a obstaculizar el resto de su atención médica. A pesar de que no se les ofrecen alternativas para resolver el padecimiento, se les obstaculiza que ellos puedan acceder como a por ejemplo, a una hoja de referencia. Si aquí no podemos ofrecerte ninguna alternativa para tu padecimiento, pues entonces te dirijo a un centro de salud, a una institución que pueda o que tenga mayor rango de posibilidades de otorgarte algún tipo de tratamiento o incluso de rehabilitación, ¿no? Para que tú tengas acceso y puedas tener una mejor o puedas recuperar tu salud en medida de lo posible. Y este punto considera o tiene como base que tiene que involucrarse en cualquier procedimiento o tratamiento médico quirúrgico de rehabilitación paliativo y que deben incluir diagnósticos, pronósticos, técnicas, procedimiento, si es curativo, si es qué tan limitado está, ¿no? En el alcance del tratamiento, las alternativas, los riesgos y los beneficios. Aquí en este punto de los riesgos y beneficios también es muy curioso que a veces la tarea o la actividad de llenar todos estos documentos, a veces en instituciones de segundo y tercer nivel, es delegada al personal becario, a los residentes, a los internos, a médicos en servicio social, ¿no? O a los pasantes de enfermería incluso. Entonces, aquí vemos que beneficios ponen un beneficio y ponen 50 riesgos y riesgos desproporcionados como la muerte, ¿no? Si bien cualquier procedimiento, cualquier intervención puede tener un desenlace fatal, pues hay que mesurarlos, ¿no? Y hay que ser muy objetivos a la hora de establecer los riesgos, porque la Comisión Nacional de Bioética, por ejemplo, dice que cuando a un paciente se le ofrece un procedimiento que tiene más riesgos que beneficios, pues está en todo su derecho de negarse, porque no es redituable a su salud ni a su plan de vida que él pueda someterse a riesgos sumamente fatales a únicamente colocarle un material de osteosíntesis, ¿no? O a colocarle una férula, una inmovilización. Entonces,
plantearle todos los escenarios posibles para que él y su familia y sus dependientes puedan tomar la mejor decisión sobre el tratamiento y sobre lo que va a involucrar el tratamiento o el papel que van a tener cada uno de ellos para participar y para lograr el objetivo, que el objetivo se cumpla. Y aquí tenemos los principios bioéticos que prácticamente pues, la mayoría de nosotros conocemos, que jerárquicamente no tienen como un lugar establecido, sino que todos tienen la misma importancia. Pero hablando del consentimiento informado, pues aquí el principal principio bioético que se toma en consideración es la autonomía del paciente. Y esto como resultado o como contrapeso al paternalismo médico, al tener el poder de decisión únicamente en el profesional, porque él ha estudiado, él es el que sabe, y el delegarle todo esto al médico es perjudicial para las dos partes, ¿no? Entonces, si nosotros consideramos que los pacientes tienen derecho a ejercer su autonomía y hasta qué punto respetar esto, pues también eso va a ser un ejercicio de mucho mejor calidad para nuestra atención. La beneficencia pues o tiene que considerar cuáles son todos estos riesgos inherentes a los que se va a exponer el paciente al realizarle determinado procedimiento. Y era lo que comentaba también la Comisión Nacional de Bioética, ¿no? Siempre tiene que ser un beneficio mayor el que se le ofrezca al paciente para que pueda asumir el riesgo del procedimiento, porque si el riesgo va a ser la muerte, pues él va a decidir mejor no someterse a ese procedimiento y quedarse con su enfermedad o quedarse con su limitación para no exponerse a la muerte, sobre todo cuando son los principales proveedores de su familia o son los principales cuidadores que permiten que los proveedores puedan salir a trabajar. Entonces, cuando nosotros eliminamos una de estas piezas en el tablero, pues perjudicamos a todos los participantes, ¿no? Y este principio de beneficencia es lo que quiere que se considere en el paciente, ¿no? Que nosotros vamos a buscar que la intervención o el procedimiento que se realice en este paciente para determinada enfermedad sea el que más le convenga. Y sobre todo, pues que se refleje en el de no maleficencia, no hacerle daño, no generarle una limitación o una secuela mayor a la que puede generarle el propio padecimiento por sí mismo. Y otro de los principios bioéticos también muy importante es el de la justicia, ¿no? Que todos los pacientes tengan al alcance o que no haya una distinción en todo lo que se le puede ofrecer a cada paciente, ¿no? No haya un beneficio, unos pacientes que tengan más acceso o se les puedan brindar más alternativas que otros, sino que todos tengan la misma condición para acceder a los servicios de salud. Aquí mencionar todos estos principios bioéticos, tenemos que considerar que también se pueden presentar varios tipos de incapacidades que limiten este ejercicio de la autonomía, ¿no? Por ejemplo, no tiene que ser una incapacidad o una discapacidad permanente, sino cuando se presenta una urgencia que el paciente esté inconsciente o esté comprometido su estado de conciencia, pues alguien va a tener que tomar las decisiones por él. Y todas estas decisiones, ya sea que las tome un familiar, un cuidador, un médico, pues tienen que ser respetando todos estos principios, ¿no? El que no se le vaya a generar un mal mayor que él ya tiene, el que lo que se le proporcione o lo que se le ofrezca le represente un beneficio y que sea con los medios que tengamos a nuestro alcance con todos los medios que tengamos a nuestro alcance para ofrecérselos. Esta corriente de los principios bioéticos a recientes fechas se ha contemplado que existen estos que son conocidos como los principios bioéticos americanos y existen otros que son los europeos y los vamos a ver un poquito más adelante. Estos principios europeos surgen de la Convención de Barcelona y son la vulnerabilidad, la dignidad, la autonomía y la integridad. Estos tampoco tienen como un orden jerárquico específico y la vulnerabilidad se refiere a que el paciente es vulnerable a todo lo que lo rodea, desde el clima, su nivel socioeconómico, por ejemplo, su cultura, la zona en donde vive, los contaminantes, la calidad del agua, etcétera, ¿no? Y se pone en una situación vulnerable al asumir que tiene una enfermedad y al solicitar una atención médica. Ahí nosotros tenemos la obligación de cobijarlo y de atenderlo con respeto
y considerando todos estos factores que lo afectan para que en el tratamiento o el plan que nosotros tengamos para abordarlo sea de la mejor manera. La dignidad, pues bueno, este es un atributo personal inherente a todos los seres humanos que nos hace acreedores de responsabilidades y que nos otorga el derecho a que nuestras decisiones sean respetadas. Todos estos se van vinculando entre sí. Precisamente porque la autonomía también señala que como dueños de nuestra voluntad, no podemos disminuir o categorizar esta autonomía de acuerdo a otros factores, sino que tenemos el derecho a que se respete porque solo nosotros sabemos cuál es nuestra participación en nuestra familia y en nuestra sociedad y cuál va a ser el impacto que todas estas actuaciones o procedimientos médicos tengan sobre de ella. Y la integridad va a ser precisamente el equilibrio entre todos estos aspectos físicos, psicosociales e intelectuales que hacen que nosotros como médicos no podamos ver al paciente como un inferior, sino como un ser diferente que tiene sus propias particularidades y que de esas particularidades va a depender para tomar una decisión con respecto a su salud o a su enfermedad. Y pues precisamente también un elemento regulatorio de lo que es el expediente clínico, que es la norma oficial mexicana 004 del expediente, es o incluye más bien el que se tenga considerado el consentimiento informado, y ahí en esta norma pues se van a puntualizar de manera muy, muy concreta cuál es la estructura que debe tener este documento y el contenido mínimo. Esto es un mero formalismo porque el documento únicamente va a servir para plasmar todo este ejercicio que les he venido platicando que tenemos que hacer con los pacientes y sus familiares, ¿no? Pero es importante o es relevante porque a la hora de determinar si existiera una responsabilidad o una irregularidad médica, pues lo primero que tenemos como elemento objetivo para determinarlo, pues es precisamente el expediente clínico. Y en este caso, no podemos aplicar o no podríamos aplicar que en testimonio o de alguna otra manera los médicos acrediten que se le dio la información al paciente si no existe el documento, que es que nos marca la norma, ¿no? Este consentimiento informado con todos los requisitos que conlleve, de acuerdo a la situación que se haya presentado, ya sea que el paciente, se le va a exigir que tenga, por ejemplo, la firma del paciente si el paciente está consciente. Si fue en una situación de urgencia, pues se va a exigir que tenga la firma, ya sea del familiar responsable, del acompañante, o bien de los médicos que determinaron que el procedimiento, las intervenciones que se le iban a realizar eran las más adecuadas para el estado de salud que él presentaba. Aquí pues tenemos o se han identificado casos de especial importancia, ¿no? A lo mejor muchos dicen, es que el consentimiento informado es el mero formalismo, pero se involucra en todo, ¿no? En muchísimos aspectos, y los que nos causan más ruido, los que nos han causado más ruido últimamente, es precisamente cuando los pacientes se les ofrece un tratamiento sustitutivo de la función renal. Precisamente esto derivado de ¿qué? De una enfermedad crónica que se origina por malos hábitos alimenticios, falta de actividad física, etcétera. Y pues ya una vez establecida, una de las complicaciones que tiene esta enfermedad, que es la diabetes, pues es precisamente el deterioro de la función renal, una enfermedad renal crónica a la cual se le tiene que iniciar un tratamiento sustitutivo. Muchas de estas veces, si bien es cierto que los pacientes ya acuden en un estado muy avanzado de la enfermedad, ya no tenemos muchas alternativas que proponerles. Pero precisamente a lo mejor los lineamientos de la institución en la que trabajamos o los recursos de los que disponemos no nos permiten ofrecerles estas alternativas, tenemos que informárselos, ¿no? Que dentro de su derecho a biencia o de sus prestaciones que tiene como integrante o como dependiente del sistema de salud, existen tratamientos que pueden ser desarrollados pero que no están disponibles en esa institución. Entonces, desde a lo mejor la realización de una diálisis, ya sea peritoneal o hemodiálisis, va a influir mucho o va a modificar mucho el rol que tenga este paciente dentro de su familia.
A veces sabemos que a lo mejor institucionalmente la primera opción que se les ofrece es la diálisis peritoneal, pero esto qué implicaciones tiene, por ejemplo, para la vida de un adulto joven de unos 35, 40 años, que es cabeza de familia, es el principal proveedor y tiene que salir a trabajar. Entonces, a lo mejor para este tipo de pacientes lo más idóneo, lo más adecuado no es ofrecerles la diálisis peritoneal porque el número de sesiones a la semana, el tiempo que requiere realizar todo su tratamiento, pues influiría o perjudicaría toda esta actividad laboral y proveedora que él realiza a su familia, ¿no? En cambio, si le ofrecemos una hemodiálisis, él pudiera seguir trabajando, los tiempos de tratamiento serían mucho más cortos y no perjudicaríamos tanto ni al paciente ni a su familia, pero institucionalmente estas no son alternativas que puedan ser considerables o de manera normativa hay que realizar las modificaciones pertinentes para que de manera institucional todos estos factores puedan ser tomados en cuenta a la hora de ofrecerles este tipo de tratamiento a los pacientes. También, por ejemplo, la insulinoterapia, ¿no? Los requisitos que tiene el manejo de este medicamento pues son muy específicos y a lo mejor si es un paciente que se dedica a la albañilería, que no cuenta con un refrigerador o no cuenta con un medio de transporte para su medicamento, va a ser muy difícil que él se apegue al tratamiento si no tiene los recursos, si su contexto no se lo permite. Amputaciones, por ejemplo, ya sea por un accidente o por una enfermedad crónica. ¿Qué tipo de amputación es la más adecuada o la que le va a generar menos deterioro en su plan de vida, en sus actividades, en el desempeño en su familia? Entonces, son muchísimas situaciones que no únicamente se pueden limitar o pueden obedecer al recurso que se tenga, sino que tienen que considerar, porque ya lo vimos, porque lo marca la Constitución, lo marca la ley, lo marcan los objetivos de un plan sectorial de salud. Entonces, todo el sistema de salud institucional tiene que hacer las modificaciones pertinentes para que esos objetivos puedan lograrse. Entonces, hay que considerar que los contextos de los pacientes son muy diferentes y que el tratamiento se tiene que adecuar a este paciente y a su contexto. Otro caso como de especial importancia para el hecho del consentimiento es cuando existe una donación voluntaria y altruista de órganos y tejidos. En el caso, por ejemplo, de los vientres subrogados, en situaciones en las que ya últimamente se ha documentado violencia obstétrica, en pacientes que profesan la religión de Testigos de Jehová por su renuencia a aceptar transfusiones y en casos de voluntad anticipada. También son casos importantes o son casos particulares cuando independientemente del procedimiento o de la situación que se le ofrezca al familiar, cuando éste no puede tomar la decisión por sí mismo, hay diferentes familiares, ¿no? Por ejemplo, si es un paciente de la tercera edad y tiene 7 hijos, ¿cuál de los 7 hijos va a tener la voluntad o la titularidad para establecer un consentimiento? Si tienen opiniones opuestas, claro, ¿no? ¿Cuál va a ser el que se priorice? A lo mejor ahí tendría que hacer un trabajo multidisciplinario con a lo mejor trabajo social para que se pueda determinar cuál de esos hijos es su cuidador, cuál es el que vive con él, cuál es el que tiene la disponibilidad de hacerse cargo de ese paciente para que su consentimiento o su decisión sea la que se tome en cuenta, a diferencia de los otros, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de los vientres subrogados, el hecho de que exista un consentimiento todavía es muy debatible. ¿Por qué? Porque hay una recompensa económica, ¿no? Hay dinero de por medio y entonces esta donación o esta subrogación no puede ser considerada como altruista. Y sobre todo porque pues el embarazo no es únicamente una etapa que se complete y listo, sino que es una modificación fisiológica en la mujer a partir de que inicia hasta que termina. Y en toda esta
dependen de ese dinero para poder a lo mejor atender o dar alimentación a otros hijos o a otros dependientes económicos que este tipo de mujeres tengan. Entonces, esta condición de vulnerabilidad las hace particularmente relevantes, que se tome en cuenta, que se regularice, que no únicamente baste con el consentimiento que se ponga para que este tipo de procedimiento médico pueda ser realizado. Y también que se consideren muchísimos escenarios, ¿no? Que el embarazo sea único, múltiple, que se presente algún tipo de malformación, alguna complicación, que si el bebé nace y presenta algún tipo de asfixia, ¿quién se va a hacer responsable de este bebé? Si es que la familia ya no se hace responsable, a final de cuentas, la familia que le va a dar adopción a este bebé, ¿no? Entonces, es un área de oportunidad para que se desarrollen reglamentos, lineamientos y normativas que puedan atender esta situación que se está presentando, ¿no? Y en el caso de pacientes testigos de Jehová, a veces hemos tenido situaciones en las cuales se les condiciona a estos pacientes la realización de una cirugía totalmente optativa o totalmente electiva, programada, porque ellos no aceptan una transfusión. Entonces aquí hay que ver también que el mismo consentimiento, el mismo derecho de proporcionar el consentimiento, involucra que se le ofrezcan alternativas. Entonces, si es una situación en la cual el procedimiento está programado, es selectivo y se tiene un rango de tiempo para preparar al paciente, puedan ofrecérsele otras alternativas para su atención médica. Claro que si es un procedimiento de urgencia, muchas veces ni siquiera van a tener oportunidad los médicos de saber que el paciente profesa tal o cual religión, ¿no? Entonces, en casos de urgencia, no tiene mayores implicaciones porque siempre se va a atender de acuerdo a estos principios bioéticos, ¿no? Que es la beneficencia, la no maleficencia. Entonces, cualquier actuación que hagamos nosotros que sea objetivamente comprobable que fue para preservar la vida, la integridad de la persona, pues no va a ser debatible o a lo mejor puede llegar a lo mejor a un juzgado, pero en el juzgado los argumentos pues van a tener una mayor carga sobre la actuación de los médicos que era para preservar la vida y la integridad del paciente. Muchas veces también los compañeros asumen con esta idea y con esta lógica del paternalismo médico, que ellos saben lo que es mejor para el paciente y que no importa que el paciente firme una negativa o que deje establecido antes del procedimiento que él no quiere sangre y ellos deciden que se la van a poner. Pero también hay que considerar que esta terapia no es inocua, ¿no? Tiene sus complicaciones y sus riesgos. Si nosotros como médicos sabemos que la diferencia entre la vida y la muerte no la va a hacer un paquete globular, tendría que ser una transfusión masiva y esa transfusión masiva, entre más paquetes se transfundan, pues van a ser mayores las complicaciones que se le pueden presentar al paciente. Y si el paciente no fallece por el procedimiento o por la hemorragia, a lo mejor podría fallecer días o semanas o meses después por las complicaciones de hacerle una transfusión masiva. Entonces aquí el argumento de los compañeros es de que nosotros queríamos evitar una demanda o una inconformidad o un procedimiento por la atención médica, pues de todas maneras los familiares lo van a llevar a cabo, ¿no? Porque a final de cuentas no se está garantizando o este tratamiento no es 100% comprobado que va a preservar la vida y la integridad del paciente. Entonces son como muchos aspectos que en todo caso, cuando la situación no nos permite como ser muy objetivos, se pueden convocar a los comités hospitalarios de bioética, se pueden hacer reuniones interinstitucionales o con autoridades para decidir cuál es el mejor escenario para el paciente. Y estos escenarios siempre contemplan al paciente y a sus familiares. Entonces, tampoco es que por hacer reuniones o por convocar al comité se deje de lado la decisión del paciente y sus familiares, sino que se tiene que llegar a un acuerdo, ¿no? A un bien común por la salud del paciente. En este caso, también hay otra particularidad que la Corte establece cuando los pacientes se tratan de menores de edad o de personas con alguna discapacidad, la cual le limite
otorgar o no otorgar su consentimiento. Entonces aquí, por ejemplo, en los menores de edad, si los padres no autorizan un procedimiento, pero de ese procedimiento sí depende la vida y la integridad del menor, el Estado asume la tutela, ¿no? Entonces, en estos casos, el convocar al Comité de Bioética de manera urgente y hacer una notificación a las autoridades, pues va a traducirse en que el Estado asume la tutela de este menor y otorga el consentimiento para que se le realice ya sea la transfusión, ya sea la amputación, ya sea cualquier procedimiento que sus padres no autoricen para preservar su vida. Y las situaciones que generan mayor conflicto precisamente al momento de hacer este ejercicio de consentimiento informado es cuando hay una mala relación médico-paciente. Como ya lo veíamos al principio, ¿no? A veces la fricción o la mala relación comienza desde el personal que los recibe en la entrada, ¿no? El personal de archivo, la asistente, etcétera. Entonces, si el paciente ya va en un estado alterado, pues obviamente a lo mejor ya cualquier situación que no le parezca, el tono, la cara, la actitud del médico, ya van a detonar que esta comunicación ya tenga obstáculos que sean muy difíciles de superar y que la comunicación no sea efectiva. El tiempo del que nosotros disponemos para proporcionar la información y para atender las dudas e inquietudes del paciente. Eso es como el principal obstáculo que tenemos para que el ejercicio de proporcionar información y de obtener el consentimiento llegue a buen término. Los condicionamientos que suceden mucho, ¿no? El hecho de que, bueno, tú no aceptas la cirugía, no aceptas la transfusión, no aceptas la diálisis, pues entonces te vas de alta. Y te vas de alta con todo lo que eso implica, ¿no? A lo mejor que tus familiares no sepan cómo cuidar tu enfermedad en casa, que te tengas que reincorporar a tus actividades laborales con el padecimiento, que te quedes con una limitación física que va a empeorar, que no se te proporcione una rehabilitación. Entonces, este condicionamiento también es algo que institucionalmente se utiliza mucho para que los pacientes accedan, cuando el derecho de los pacientes no únicamente es a proporcionar su consentimiento, sino a negar su consentimiento, ¿no? O en el caso de que le interrumpan el tratamiento o los beneficios relacionados con su tratamiento. Eso también, no te quieres operar, no aceptas ¿Y la voz que decía? No le alcancé a leer. No aceptas la cirugía, pues entonces te damos de alta y no te damos una hoja de referencia o nos deslindamos de lo que de tu estado de salud y de las complicaciones que sean derivadas por tu estado de salud. Esto es una completa irregularidad porque legalmente no puede sostenerse, no puede sustentarse, ¿no? Y como ya les decía, que dentro del documento que se redacte, los riesgos sean desproporcionados al procedimiento que se les ofrece. Esto, la Comisión Nacional de Bioética lo llama que existen vicios del consentimiento. Entonces, con estos vicios, el documento no es objetivo y no se verifica que se cumplan todas las obligaciones de medios del personal médico. Nosotros tenemos que adecuar el tipo de información que damos de acuerdo al paciente a la que se le estamos otorgando. Esto debe ser flexible, debe ser bilateral, porque en el momento en el que el paciente no entiende alguno de los conceptos, pues está en su derecho de que se le aclaren, de que se modifique a lo mejor los tecnicismos y que nos haga llegar a nosotros si la información que le proporcionamos la entendió de manera completa o qué entendió, para que él con sus propias palabras nos lo explique y así nosotros garantizar que estamos en el mismo canal, ¿no? Que se ha entendido de manera adecuada lo que nosotros queremos decirle. O a veces los riesgos, todos sabemos de estos casos en donde los pacientes llegan del fútbol llanero con su fractura de peroné y lo primero que preguntan es cuándo van a volver a jugar fútbol. Entonces hay que centrarlos, hay que enfocarnos en el tratamiento que nosotros le vamos a ofrecer, en el tiempo de recuperación, en las probables secuelas, en el tiempo de rehabilitación para incorporarse otra vez a sus actividades, ¿no? Y todo este ejercicio del consentimiento informado amerita requisitos. Y todos estos requisitos o todo este concepto del consentimiento va más allá de lo médico, ¿no?
puede aplicarse en cualquier otra circunstancia. Y estos requisitos que tiene o que hacen válido que exista un consentimiento es, primero, que se proporcione la información, que esta información sea adecuada y que sea asimilada por la persona que va a otorgar o negar el consentimiento de manera adecuada. Que esta persona tenga la capacidad de consentir, o sea, que se encuentre consciente, que sea un adulto, que sea que no tenga ningún tipo de discapacidad para que su consentimiento pueda ser válido, que haya comprendido la información. Por eso el ejercicio que nosotros les sugerimos de que ustedes les pregunten a los pacientes o que los médicos les pregunten a los pacientes de todo esto que le dije, ¿usted qué fue lo que entendió? Y así nos damos una idea si el paciente en primera pues nos puso atención, si las palabras que utilizamos fueron adecuadas y todo lo que el paciente pues haya absorbido de esta información. El consentimiento tiene que ser libre, o sea, no puede estar condicionado, porque si nosotros le decimos al paciente, aceptas la diálisis, pero si no la aceptas, entonces se te quita la derechohabiencia, o te damos de alta, o te quedas sin tratamiento y ya nefro y cardio ya no te van a volver a ver. Eso entonces está vulnerando uno de los requisitos del proceso de comunicación en el consentimiento y pues ya no lo hace objetivo, ¿no? Y este consentimiento se puede revocar en cualquiera de las etapas hasta que se realiza obviamente el procedimiento. Es decir, si el paciente ya ha afirmado en la consulta externa que acepta una cirugía, pero en el área de quirófano, al momento de estarle administrando anestesia, el paciente decide revocar el consentimiento, está en todo su derecho. Mientras no haya iniciado, no se le haya practicado el procedimiento, el paciente puede valorarlo y puede revocarlo. También el comité de ética sirve precisamente para estas situaciones, ¿no? Cuando se atiende a lo mejor a un grupo vulnerable. Es también muy común o fue muy común el hecho de, hasta cuando yo realicé servicio social, que para métodos de planificación familiar, el consentimiento se le pidiera a los esposos o a los papás de la mujer. Si la mujer es mayor de edad, si está con toda su capacidad de consentir, si está consciente, se le tiene que informar a ella cuáles van a ser los riesgos, los beneficios de determinado método anticonceptivo, ya sea temporal, ya sea definitivo, y ella puede decidir. O ella está en su derecho de decir que lo quiere consultar con sus familiares para poder tomar una decisión, para tomar una mejor decisión. Y los consentimientos siempre tienen que enfocarse al acto autorizado. No podemos, o muchos de los compañeros también tienen esta idea de que si ya se firma un consentimiento para la hospitalización, ese consentimiento es válido para todo lo que se realice hasta que se le dé de alta. Entonces, si hay un procedimiento que implique riesgos como la colocación de un catéter, como la realización de una cirugía, como a lo mejor administración de medio de contraste, esos van a requerir un consentimiento específico para el acto. No puede haber consentimientos generales o genéricos para todo lo que conlleve a partir de aquí la atención médica de este paciente. Entonces, hay que informarle esto muy bien a los médicos que están allá afuera, ¿no? A los médicos que están en el campo de batalla, atendiendo, consultando, operando, porque ellos, una de las principales dudas que tienen precisamente por el desconocimiento del marco legal del acto médico es ¿qué vigencia tiene el consentimiento? Pues la vigencia es desde que tú empiezas a proporcionarle la información al paciente hasta que realizas la intervención o el procedimiento. Una vez que ya la realizaste, pues evidentemente el paciente ya no va a tener un poder de revocarlo. Entonces, hasta antes de que se inicie este procedimiento, el paciente sí tiene el poder de revocarla y los médicos no pueden argumentar que ya estaba firmado el consentimiento y que lo hicieron, ¿no? Y entonces también para estas situaciones como muy específicas, hay varias tesis que ha emitido la Suprema Corte de Justicia que hablan como de escenarios muy particulares, ¿no? O bien escenarios generales que tienen que aplicarse a partir o que pueden servir de referente porque tampoco son vinculantes hasta no ser jurisprudencias, ¿no? Entonces, a partir de ahí tienen que considerarse como todos estos aspectos o todas estas situaciones que ya tuvieron lugar y de las cuales hay un antecedente jurídico para que nuestra práctica sea más adecuada. Y aquí pues hay varias tesis que les puedo recomendar y una de ellas habla
precisamente sobre que el consentimiento informado es un derecho fundamental de todos los pacientes. O sea, no podemos argumentar que a lo mejor el paciente era sordomudo o que nosotros no teníamos un manejo de lengua de señas, sino que tenemos que buscar la manera de proporcionar la información adecuada a este tipo de pacientes. Y si no se proporciona esa información y si no se obtiene el consentimiento, nosotros no vamos a tener ningún derecho de realizar ningún procedimiento a este paciente hasta que no cuente con este requisito. En el caso, por ejemplo, de esta tesis, la 2019-410, nos habla de que los métodos de planificación familiar, o que para el caso de los métodos de planificación familiar definitivos, en las mujeres no basta un consentimiento que se firme en el quirófano, sino que tiene que haber una asesoría previa. Entonces, si no hay una asesoría previa de 1 o 2 sesiones en las cuales la paciente esté consciente que el método de planificación va a ser definitivo y que ya no va a poder tener hijos y que ya no va a haber un tratamiento que restablezca esta función reproductiva, entonces no tiene una validez, ¿no? El consentimiento por sí solo no es válido si no hay una asesoría previa a este método de planificación. Entonces es un escenario bien particular, pero del cual ya existe un antecedente y que a partir de ahí los médicos pueden tomarlo en consideración para las futuras atenciones. Otra de las tesis es que el consentimiento informado y el acceso a la información empoderan a las pacientes para evitar la violencia obstétrica. También la violencia obstétrica es como una situación muy sonada últimamente sobre que los médicos dicen es que todo es violencia obstétrica y todas las pacientes coinciden o el 90% de las pacientes que han gestado coinciden que han sido víctimas de violencia obstétrica y no han identificado ni siquiera que se ejerció violencia obstétrica hasta mucho tiempo después del que ya tuvieron a sus hijos, ¿no? El hecho de que dijeran, ay, es que las enfermeras me gritaban, no llores, no grites, cállate, porque así no gritabas cuando te hicieron al hijo. Todas estas eran prácticas muy arraigadas desde hace muchísimos años y apenas las pacientes se están dando cuenta precisamente por la información que reciben de organizaciones, de la difusión de sus derechos y de toda esta oleada feminista, que esas actuaciones, esas actitudes, esos dichos de las enfermeras, de los médicos, no respetan su dignidad, no respetan sus derechos fundamentales. Entonces, el hecho de que ellas sepan en qué momento pueden solicitar o no solicitar que se les dé una analgesia obstétrica, de que se les informe si el feto está sufriendo algún tipo de deterioro al interior de su mamá, si se le tiene que realizar algún otro procedimiento, si tiene que cambiarse el plan de parto a cesárea. Toda esta información previene que las pacientes en un futuro puedan interponer algún tipo de inconformidad por ejercicio de violencia obstétrica al momento de su parto, de su cesárea. Y el consentimiento informado precisamente que les comentaba hace un momento, de que la decisión sobre si hay menores de edad que requieran de un procedimiento, de una intervención de la cual dependa su vida o su integridad física, la tutela puede pasar a manos del Estado cuando los familiares o los padres o los tutores no están de acuerdo. Es la tesis 2013-134. Aquí la Corte nos dice que se va a ponderar el interés superior de la niñez para proteger la vida y la integridad de estos pequeños que no están en condiciones de otorgar o no su consentimiento informado. Hay consentimientos o hay tesis también que plantean escenarios sobre el consentimiento cuando se tiene que realizar una exploración ginecológica a nivel médico legal en casos de violación, de abuso, cuando la exploración ginecológica es en mujeres adultas y la exploración ginecológica es en niñas o es en adolescentes, porque a pesar de que las adolescentes que no tengan una mayoría de edad, pues ya tienen una capacidad de decidir si van a cooperar dentro de esta exploración o no. Entonces, sin su consentimiento o sin su permiso, los médicos que hacen este tipo de valoraciones médico-legales, pues no podrían realizar una adecuada exploración ginecológica médico-legal. Entonces, también hay una tesis que habla particularmente de este escenario. Y bueno, pues como pacientes, como personas, somos seres humanos, somos seres sociales, somos seres de los cuales la cultura que se va construyendo día a día modifica
las decisiones que nosotros podemos tomar. No sé cuántos de nosotros a lo mejor, si viajáramos o si tuviéramos la oportunidad de recapitular, si nosotros hiciéramos o nos viéramos hace 5 años, este simbolito que tenemos aquí de la distancia social no nos significaría absolutamente nada, ¿no? Antes de pandemia no existía como toda esta señalización o esta simbología que a nosotros ya nos significa algo, ¿no? Entonces, a partir de ahí a nosotros nos puede ser o pudo modificarse con esa situación de la pandemia las decisiones que nosotros tomaríamos, ¿no? A lo mejor si quisiéramos hacer trabajo en casa, si no quisiéramos hacer trabajo en casa. Nosotros aceptaríamos que se le brindaran medidas avanzadas de reanimación a un familiar, sí o no, bajo cuáles circunstancias, en qué se traduciría esto, en que a lo mejor tengo que hacerme cargo de una persona, de un familiar por determinado tiempo. Entonces, todas estas situaciones son las que van generando que esta dinámica social cambie, ¿no? Que la cultura en sí cambie, porque es un sistema complejo y es articulado por múltiples factores, ¿no? Y aquí en derechos humanos se manejan muchos conceptos como la interculturalidad, la transversalidad, la identidad. Hay ya una gama infinita de situaciones que se nos pueden presentar en la consulta, en la clínica, en la cirugía, en la que nosotros tenemos que estar informados y estar preparados cómo vamos a abordarla, ¿no? Cómo vamos a adecuar la información que nosotros estemos proporcionando para que el resultado sea el mejor, tanto para el paciente como para los médicos. Y aquí en esta interculturalidad o en estos factores que nosotros tenemos que considerar, pues es precisamente, por ejemplo, los recursos, ¿no? Los recursos con los que cuente un paciente. ¿Quién se va a hacer cargo de su cuidado, de su apoyo, de su movilización? Por ejemplo, las medidas de reanimación avanzada que se dan en pacientes neonatos, a veces sí se actúa, ahí hay como una contradicción importante, ¿no? Porque se actúa para preservar la vida de este tipo de pacientes cuando tienen complicaciones muy serias. Pero el preservar la vida, ¿en qué se va a traducir cuando este bebé, sea un niño, sea un escolar, sea un adolescente, va a requerir de un cuidador permanente, va a ser capaz de realizar sus actividades de manera independiente, va a requerir el apoyo de algún tipo de apoyo físico, mecánico o de un cuidador como tal? Entonces, hay muchas veces que esto no lo pensamos, no lo visualizamos y tenemos que sensibilizarnos como médico y como personal que está para orientar a todos aquellos que dan este tipo de atención, ¿no? Si los familiares, si los pacientes tienen o viven en una zona rural, en una zona urbana, cuánto tiempo de desplazamiento les va a llevar para que vengan por su medicina. Imagínense que a un paciente de una zona rural se le cite cada mes por su medicamento para enfermedad crónica. A ellos se les puede citar cada 6 meses o cada 3 meses. El chiste es evitar que se hagan gastos que el paciente a lo mejor pueda faltar de manera recurrente porque no cuenta con un apoyo para ser llevado, para ser trasladado, ¿no? Entonces, dependiendo de la situación, es en la que nosotros podemos sensibilizar a los compañeros para que se mejore la calidad de la atención en los servicios. También todo esto relativo a lo del marco rural, pues las tradiciones y creencias, ¿no? que los pacientes tienen. A nosotros es muy importante conocerlo también para que la información que nosotros tengamos sea la completa, ¿no? Que se utilizó alguna hierba porque tenía dolor abdominal, qué tipo de hierba, qué efectos tiene, qué resultado a lo mejor en el sistema nervioso central, o si es sedante, si es analgésico,
todas estas situaciones nosotros tenemos que conocerlas y tenemos que adaptarnos a la región en la que nos encontremos para poder brindar un mejor servicio. Y no tenemos que ejercer ningún tipo de discriminación contra estos aspectos de la cultura, ¿no? Estas tradiciones que las comunidades tienen, porque eso deteriora a su vez la relación médico-paciente y nos hace susceptibles a que se pueda presentar una inconformidad en algún momento de la atención médica. Hace como unos 5 o 7 años más o menos, se estableció que en la península de Yucatán, Campeche, Yucatán, en centros en los que se atendían partos, trabajos de partos, se instalaran hamacas, o también centros de hospitalización que atendían enfermos crónicos. Y me acuerdo que yo vi en redes que muchos compañeros pues se infartaban, ¿no? Decían, es que ¿cómo? Es que ahí atendiendo un parto en una hamaca. Nadie les dijo que se iban a atender partos en las hamacas y los médicos ya estaban como con esta idea, ¿no? De que era una tontería, que cómo se iba a hacer esto, que ponía en riesgo a las pacientes, pero ni siquiera han entendido o saben o tienen la información completa de que en una hamaca pues evidentemente no se le va a atender un parto, pero se le va a dar o se va a mantener a la mamá en el alojamiento conjunto, porque en las temperaturas que se tienen en Campeche y Yucatán de 36, 38 grados y el clima húmedo hacen imposible que puedas tener a las pacientes en un colchón de hula espuma cubierto por plástico, sobre todo porque pues los recursos de la institución precisamente se elevan por el uso de aire acondicionado, de ventiladores, de lo que sea, ¿no? Entonces, todas estas adecuaciones culturales tienen su explicación, tienen su significado y se traducen en un beneficio no nada más para el paciente, sino para todo el equipo médico. De hecho, el mantener a las pacientes en una hamaca, por ejemplo, a pacientes que tienen una movilidad limitada, evita que se hagan escaras por postración. Entonces, también el visualizar todo esto nos permite tener un conocimiento y brindar una mejor calidad de atención, ¿no? Porque el beneficio no únicamente es que el paciente esté más cómodo, que el paciente esté a gusto, sino que van a facilitar la manera en la que nos relacionamos y el beneficio que vamos a obtener al final de esta relación. Y bueno, ya para ir cerrando, la medicina defensiva no es el arma o no es la solución para evitar los conflictos, ¿no? A veces los compañeros dicen, bueno, es que si el paciente o si no estoy seguro de mi diagnóstico, lejos de pedirle una química de 5 elementos, le voy a pedir una de 45. ¿Y esto qué pasa? Pues que eleva el costo, ya sea institucional o particular, que el paciente tiene que erogar. Entonces, ya desde ahí, el paciente tiene como esta idea de que, bueno, pues si me pidió una química de 45 elementos es porque el diagnóstico va a ser mucho más certero y que resulta que pues no hay o hay mucha, a lo mejor identificas cosas que no tenías pensadas y que no tienen nada que ver con el estado clínico del paciente y ahora tienes que investigarlas, ¿no? O tienes que irte por otro camino cuando a lo mejor no estás resolviendo el problema principal por el cual el paciente llegó. ¿Cuántas veces no también conocemos que los pacientes llegan a urgencias por X padecimiento y se les termina poniendo a todos infección de vías urinarias y tratándose con antibióticos de uso hospitalario? Entonces también esto, la resistencia antibiótica pues no va a ser solucionada únicamente con vender los antibióticos con receta, sino también con cómo los utilizamos en nuestra práctica diaria, ¿no? Cómo atendemos a estos pacientes, qué tipo de información o cuál va a ser el tiempo invertido en obtener de ellos información adecuada para integrar un diagnóstico y en informarles nosotros cuál es su estado de salud, cuál es la alternativa terapéutica y qué se puede esperar de la solución o del tratamiento que se les está ofreciendo, ¿no? Si a lo mejor lo puede llevar en casa, si se te va a hospitalizar, si va a requerir un abordaje mucho mayor o mucho más detallado, y eso pues implica tiempos, implica costos, implica la participación de otras especialidades. Entonces, independientemente de que los médicos hagan práctica institucional o práctica privada, tienen que apegarse a toda esta normativa o a toda esta regularización de la práctica médica, no nada más para evitar el conflicto, sino para que la relación médico-paciente
logre su objetivo, que sería la curación de la enfermedad o el restablecimiento de su salud, porque hay muchas enfermedades para las cuales no existe un tratamiento curativo 100%, ¿no? Sino que lo estabilicen, lo dejen en condiciones en las que a ellos les permita seguir desarrollando sus actividades dentro de su familia y dentro de su comunidad. La obligación que nosotros como médicos tenemos no es una obligación de resultados, es una obligación de médicos, de poner al alcance del paciente todo lo que esté en nuestro nivel para que él logre restablecer su salud. No tenemos la obligación de curarlo, ni de dejarlo nuevamente al 100%, ni de garantizarle ningún tipo de resultado. Nosotros tenemos la obligación de poner al alcance todos los recursos para que se logre el objetivo. Y precisamente el hecho de informar a estos compañeros y de sensibilizarlos y de establecer como canales de comunicación más interinstitucionales, como sería participando en sus sesiones clínicas, académicas dentro de los hospitales o las instituciones, ahora sobre todo que ya se pueden dar por esta vía remota, pues no tenemos que desplazarnos o podemos llegar a mayor cantidad de compañeros si hacemos toda esta actividad informativa y si cumplimos de manera satisfactoria los objetivos de asesorarlos y orientarlos de manera adecuada para que también estos seguros de responsabilidad civil no sean los únicos que les proporcionen este tipo de información amarillista o alarmante. Y lejos de evitar un conflicto, pues estos seguros de lo que se nutren es de que exista el conflicto, ¿no? De que ellos puedan participar e intervenir, ¿no? En estas discusiones. Entonces, la mejor manera de prevenir el conflicto es informar a los médicos, informar al personal que está ahí afuera, atendiendo directamente a los pacientes de cuáles son las actitudes o situaciones que los ponen en riesgo y cómo evitarlas. Y eso sería todo. Muchas gracias. ¿Tienen alguna pregunta para irla revisando? Sí. Le damos la palabra al licenciado Guerra, que ha pedido el uso de la palabra. Pues sí, agradecemos mucho la presentación de la doctora. Un saludo a todos los compañeros de las comisiones estatales que están conectados, a los comisionados, muy buenos días. Y realmente pues aplaudo mucho el tema que tocó la doctora. A mí nada más me gustaría complementar algunos puntos desde el ámbito jurídico que complementan perfectamente la postura que trae la doctora desde el ámbito médico. Y uno nada más es definir que existen diferentes tipos de consentimiento informado, todos lo sabemos. Hoy en día el consentimiento informado se identifica como un proceso y no como una carta netamente o una carta solamente, sino un proceso de retroalimentación y plática entre el paciente y el profesional de la salud, ¿no? Entonces, la conclusión de esta plática, esta retroalimentación, esta comunicación que existe entre paciente y profesional de salud, se traduce en algo que se llama documento de consentimiento informado o carta de consentimiento informado. ¿Qué sugerimos al día de hoy? Que las cartas no deben ser formatos, deben ser individualizadas, deben ser consentimientos informados que reúnan todas las características de antecedentes y padecimientos del paciente, alternativas de atención que puede tener el paciente y finalmente la libre decisión del paciente de someterse a estos procedimientos, ¿no? Tenemos consentimientos informados generales, de anestesia, de vacunación, odontológicos y unos muy importantes que toca el reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación, que son los que tienen que ver con protocolos específicos de investigación. Estos consentimientos informados no son solo una carta, son un protocolo completo de investigación y que están regulados tal vez por otra norma que no se mencionó, que es este reglamento de investigación, y que tienen características específicas, estos consentimientos informados, ¿no? Entonces, estos consentimientos informados evidentemente los tenemos que tener claros y precisos al momento de resolver o al momento de analizar nosotros el acto médico. ¿Por qué? Porque sin lugar a dudas, el consentimiento informado materializado en carta es el que resuelve si hay un riesgo inherente que se va
a detonar en la resolución que demos como comisiones estatales, si existió un riesgo inherente y lo conocía el paciente, evidentemente con esto podría existir una atenuante o una carencia de responsabilidad del profesional de la salud, ¿no? ¿Qué excepciones a los principios bioéticos tenemos durante el consentimiento informado? Pues evidentemente en todos aquellos procedimientos invasivos en los cuales hay enfermedades terminales, como por ejemplo el cáncer, ¿no? En el cáncer, evidentemente el paciente nos permite que suministremos un producto que al final del día es dañino para el organismo, pero justamente tiene un beneficio mayor al final del tratamiento, ¿no? Entonces aquí es donde encuentran las confrontaciones de los principios bioéticos del principio del mal menor, ¿no? Entonces yo le voy a administrar un medicamento que le va a causar un daño, pero finalmente va a salvar su vida, ¿no? Estos principios bioéticos los debemos tener muy claros al momento también de resolver, porque esto también pueden servir como atenuantes durante los procesos de responsabilidad, ¿no? Punto importante, resaltar que el artículo toral del consentimiento informado es el artículo 51 bis 2 de la Ley General de Salud, que se complementa perfectamente con el reglamento de prestaciones de la Ley General de Salud, ¿no? De prestaciones de servicios de salud, ¿no? Un consentimiento informado que hoy en día no existe casi en ninguno de los expedientes y que es importante que lo señalemos, el consentimiento informado odontológico, ¿no? Porque muchos de los expedientes que nos remiten no tienen este documento. Este documento guarda relación también en la norma oficial 04 y la norma oficial 013, ¿no? Importante que lo revisemos porque regularmente cuando nos remiten expedientes odontológicos para análisis no viene este consentimiento informado y debe hacerse un consentimiento informado por cada procedimiento invasivo que se realiza en la boca, ¿no? Como lo decía la doctora, no puede haber un consentimiento informado generalizado. ¿Por qué? Porque cada intervención puede causar un daño distinto a la salud. Entonces, cada procedimiento, por ejemplo, si hay una extracción de un molar, debe haber un consentimiento informado. Si hay una aplicación de una anestesia por parte del odontólogo, debe haber un consentimiento informado. Y esto regularmente no existe en nuestros expedientes o en los expedientes que remiten a estudio. Tocó algunos temas sensibles la doctora que es importante resaltar que no todos están regulados a nivel nacional ni a nivel estatal, ¿no? Entonces, como voluntad anticipada, como subrogación de vientre, estos temas tienen que analizarlos y aterrizarlos y armonizarlos las comisiones estatales desde la legislación de cada entidad federativa. No en todas las entidades están regulados estos procedimientos y por lo tanto no podríamos generalizar que existan consentimientos informados nacionales sobre voluntad anticipada, sobre subrogación de vientre y sobre ninguno de estos procedimientos, ¿no? Y un tema muy importante que no debemos perder de vista nosotros que analizamos los expedientes es que el consentimiento informado dentro del procedimiento legal se considera una prueba preexistente. ¿Qué quiere decir? Que es una prueba preconstituida que tiene que ser recabada siempre antes del acto médico, salvo las excepciones que marca la misma norma, que son por urgencias o por algún padecimiento o por una emergencia que no pudo ser recabada oportunamente. En los temas de planificación familiar a nivel nacional tenemos muchos problemas en el tema de recabar los consentimientos informados debidamente antes de cualquier intervención, ¿no? Entonces, nada más quería hacer este tipo de complementar la presentación. Yo de verdad felicito mucho a la doctora Nadia y cedo la palabra a todos nuestros acompañantes para que si deciden hacer cualquier intervención lo hagan abriendo su micrófono. Muchas gracias a todos los participantes. Doctora Nadia, ¿puedo hacerle una pregunta? ¿Me escuchas? Es Octavio, ajá, y después al doctor Iván González, que también solicitó el uso de la palabra. Okay. Doctora, primero que nada, pues veo que a pesar de su juventud tiene cercanía a la práctica médica. Doctor, si se puede acercar un poquito más el micrófono para que lo escuchemos todos, porque no se escucha mucho. Oye, ¿se me escucha mejor? ¿Se me escucha mejor? Bueno, ¿se me escucha? Sí, ya mejor. Ok. Que digo, primero que nada, doctora, pues veo que a pesar de su juventud tiene mucha
mucho contacto con la práctica médica y eso me generó una duda. Cuando estuvo hablando que el principio rector es que ha generado algunos cambios, y en particular el consentimiento informado, es el principio de autonomía, pero que el principio de autonomía está supeditado. El principio de autonomía va del paciente hacia el médico, un derecho, pero está supeditado al principio de beneficencia, que va del médico hacia el paciente. Entonces, ¿cuál sería realmente el principio rector en el caso del consentimiento informado? ¿Serían ambos o sería el de beneficencia, que es lo que guía prácticamente? Pues no, yo mencioné que precisamente los principios bioéticos no tienen una jerarquía específica. En el caso del consentimiento, el principio rector es la autonomía, porque la beneficencia, el paciente es el que la va a determinar, no nosotros, porque el procedimiento que nosotros podamos ofrecerle tiene que ser valorado en el contexto o en el beneficio que le va a redundar al paciente y al contexto en el que él se desenvuelve. Entonces, si él no tiene una red de apoyo, si él no cuenta con cuidadores, por ejemplo, el hecho de que nosotros podamos ofrecer una cirugía que le repare una fractura, al paciente, lejos de beneficiarle, le va a perjudicar porque no tiene quien lo cuide, no tiene quien atienda su convalecencia y no va a tener cómo reincorporarse a sus actividades laborales. Entonces, el principio que tenemos que considerar nosotros o privilegiar es el de la autonomía y el de la libertad de decisión que el paciente tiene por el contexto que lo rodea, no por lo que nosotros podemos ofrecerle. Muchas gracias, doctora. Gracias. Gracias a usted. Al doctor Iván, le damos la palabra. Hola, buenos días a todos. Antes que nada, muchas felicidades, Nadia. Digo, no hay mucho que aportar a lo que comentaste y a lo que comentó Javier aclarando. Y sería más un tema como duda y un tema como enfatizar ciertas circunstancias que dijiste que se me hacen como muy importantes, ¿no? En el tema de la normatividad, efectivamente creo que se complementan, ¿no? El 51 bis 1 y el 51 bis 2, ¿no? En el entendido de que por una parte es recibir la información y a partir de esa información consentir el tratamiento, ¿no? Entonces, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su momento ha señalado este doble deber del consentimiento informado, que me parece que es muy importante, ¿no? Lo más importante que creo que señalaste tú es el tema de la comunicación. O sea, muchos médicos, y es una práctica más en alta especialidad, tienden a expresar la información que va a ser sometida a tratamiento un usuario de manera sumamente técnica, ¿no? Y era lo que tú decías, al final del día, pues yo no entiendo y voy a aceptar, ¿no? O sea, no acepto de manera clara, sé qué me vas a hacer, etcétera, los beneficios y demás, pero no hay una comunicación como al alcance del usuario, ¿no? Que es lo que a veces complica y al generar un lenguaje tan técnico, tan médico, pues el usuario termina como consintiendo la situación, a pesar de que pueda ser riesgosa, ¿no? Creo que esa es una de las cosas importantes que habría que considerar, ¿no? Cómo comunicamos la información hacia el usuario. Y la otra es el tema contextual, ¿no? Porque efectivamente el consentimiento se tiene que dar de manera contextual. No es lo mismo el niño que decías ahorita en temas de testigos de Jehová, ¿no? Que inclusive también la Corte ya se pronunció que el Estado puede tomar la patria potestad en aras de un interés superior del menor, ¿no? Para poder salvaguardar su vida, ¿no? Con independencia de las creencias filosóficas o religiosas de los padres, ¿no? O el caso también de cuándo se da, de qué forma se da el consentimiento informado en la atención médica y de qué forma se da en la investigación, ¿no? Que son dos parámetros totalmente distintos, ¿no? Andaba revisando y en el tema del reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación, se señala que tendrás que darle toda la investigación. O sea, no va a ser cada etapa de la investigación, sino ya tienes que darle toda la investigación y él decidirá en qué momento te otorga un consentimiento inicial que será para toda la investigación, pero también él podrá revocarlo, ¿no? Entonces, creo que es un tema sumamente complejo, como lo dijiste al principio, porque tiene que ver al final del día con todas las dimensiones del derecho a la salud, ¿no? O sea, por cada dimensión, pues va a ser totalmente distinto. Pero, digo, más que otra cosa, o sea, creo que
el toral o el núcleo, como bien lo comentabas, es tratar de tener esta interculturalidad, ¿no? A partir de elementos técnicos, elementos científicos, pero darle la mayor información al usuario para que él pueda tomar las mejores decisiones posibles, ¿no? Puede, inclusive la Corte en otro tema ha señalado que puedo yo no aceptarlo, ¿no? O sea, aunque sea perjudicial para mi salud, yo puedo decir que no. O sea, a pesar de que me digas que te tienes que hacer estudios y tal, también existe la libertad de rechazar esos tratamientos, ¿no? Entonces, es un tema sumamente complejo, ¿no? Creo que tanto médicos como abogados tenemos como mucho que aprender, ¿no? Más allá de norma del día a día, ¿no? Y creo que no me resta más que felicitarte por la presentación y bueno, muchas gracias también por todo el apoyo en la dirección general. Gracias. El licenciado Guerra volvió a levantar la mano, le damos uso de la palabra. Y nada más complementar lo que dice el doctor Iván y que es importante para todos los comisionados y personas de las comisiones estatales. Al día de hoy es importante que hay que transmitir a todo el personal de salud que el consentimiento informado y el no consentimiento informado se debe documentar. Al día de hoy tienen que haber cartas de consentimiento informado y cartas de no consentimiento informado. Si la persona no permite la intervención del médico en su salud por su propia voluntad, esta carta también debe estar consignada en el expediente clínico, ¿no? Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque esto desvanece por completo cualquier responsabilidad presente o futura. Tenemos casos muy puntuales en los cuales, por ejemplo, un tema de traumatología, que tienen que amputar una pierna o lo que sea, el paciente dice, y sus familiares, no quiero que me amputen la pierna, y se va a su domicilio, se va a otro hospital, y regresa a los 2 meses con el mismo médico a decirle, ahora sí apúnteme la pierna porque ya no sirve. Sí, pero ya trae una complicación mayor, ya trae un riesgo a la salud, incluso ya trae una infección generalizada, que en su momento, cuando venga el desenlace, ¿qué va a pasar? Que van a argumentar mala práctica del médico tratante principal, señalando que él lo atendió hace 3 meses, ¿no? Y que no atendió correctamente. Entonces, tener esta carta de no consentimiento informado ayudará al médico tratante a decir, sí, pero yo le informé los riesgos y beneficios y él se negó al tratamiento proporcionado, ¿no? Esto es muy importante porque si no, no traemos elementos que desvirtúen cualquier acto de señalamiento de mala práctica, ¿no? Nada más complementando. Gracias. Vamos a leer una de las preguntas que está en el chat. Gem Hernández Bernardino comenta, en el caso de violencia obstétrica, comentó que días después se puede presentar una queja. ¿Hasta cuánto tiempo se puede hacer esto? Ya que efectivamente las mujeres identifican estos casos mucho tiempo después. Inclusive cuando está en trabajo de parto, se hace el consentimiento para el uso de algún método de planificación. Sí, aquí vamos a hacer como hay que individualizar, ¿no? Primero hay que identificar el motivo que originó la inconformidad de la paciente. Puede ser una inconformidad relativa al método anticonceptivo que le esté generando un daño físico o alguna complicación física o una queja relativa a la calidad de la atención o al trato, ¿no? A lo mejor que no le informaron que le iban a poner el dispositivo intrauterino y que a la hora de hacerle un aseo de cavidad se lo colocaron. Y determinando este tipo de inconformidad o el momento de la inconformidad va a ser qué causa le vamos a dar y el tiempo que puede, en el que puede prescribir. Me parece que eran 2 años, pero recientemente la Corte sacó una tesis que dice que si el daño es físico o involucra la vida y la integridad física de las personas, se puede extender hasta 10 años. Entonces, primero identificar cuál es el motivo de la inconformidad o el daño que le está generando y posteriormente el tiempo en el que puede prescribir. Si es a lo mejor por un maltrato, una agresión del personal que atendió, del personal que le colocó, la falta del consentimiento a la colocación del método anticonceptivo, o bien en el caso de la tesis que les mencioné de la Corte, que en el caso de los métodos anticonceptivos definitivos, no bastaba el consentimiento al momento de realizar el procedimiento, el consentimiento de quirófano, sino que tenía como requisito las consejerías previas en las cuales les informaran los alcances de esta intervención
y las repercusiones en su capacidad reproductiva. Entonces eso hay que individualizarlo. Bien, tenemos otra. Complementando a la doctora Nadia, cuando existe una lesión permanente en cualquier paciente, hay un concepto que se llama obligaciones de tracto sucesivo, que quiere decir que mientras existe la lesión o la lesión es permanente y continúa la lesión en el organismo, nunca prescribe la acción para presentar una demanda en contra de una persona. Entonces, sobre todo cuando existen lesiones que son de carácter permanente. Esto nos pasa mucho, por ejemplo, en una no ligadura de trompa, sino un corte que hagan de planificación familiar, que evidentemente de manera permanente quite la posibilidad de reproducción de la paciente, o al ser una obligación que causó un daño permanente y de tracto sucesivo, ella va a poder presentar su denuncia en cualquier momento posterior a su tratamiento o padecimiento. Lo mismo pasa con aquellos temas pediátricos de recién nacidos, que no podemos determinar en su nacimiento la lesión causada por alguna hipoxia. La hipoxia va a causar la lesión, o las repercusiones de la hipoxia se van a ver después en el desarrollo del paciente pediátrico, y se van a ver hasta los 4 o 5 años de acuerdo a la evolución y el desarrollo del propio paciente. Al ser una obligación de tracto sucesivo que tiene que ver con el desarrollo del paciente, también se convierte en una obligación que puede ser demandada en el momento en que se acredite que hay una lesión permanente futura, ¿no? Entonces, sí son temas muy complejos jurídicos que te tienen que individualizar, pero el concepto es, cuando existen lesiones permanentes, hay una obligación o un principio de tracto sucesivo que en todo momento continúa la lesión en el cuerpo. Por lo tanto, nunca prescribe esa acción para poderlo demandar. Muchas gracias por la aclaración. Bien, vamos a leer otra pregunta de Cristian Daniel Arzaluz Telles. Dice, en el caso de que los padres de familia no autoricen la transfusión sanguínea de un menor por temas religiosos y la vida del menor está en riesgo, ¿qué es lo que debe hacer el médico o el hospital? ¿Cómo podría quedar asentado en el consentimiento informado? Se tendría que convocar al comité de bioética y al mismo tiempo hacer una notificación de caso médico legal para que las autoridades estén informadas y puedan asumir la tutela de este menor y otorgar ellos el consentimiento. Sobre todo es porque en el caso planteado, la vida del menor está en riesgo, entonces se privilegia el interés superior de la niñez y conservar la vida y la integridad física del paciente que no tiene capacidad de decidir. Tenemos también una aportación de la doctora Leticia de Anda Aguilar, donde dice, bueno, como aportación obstétrica ya no se emplea el término de útero subrogado, se ha ajustado al concepto gestación por sustitución, comentado que está la sentencia del 7422 de la Suprema Corte de Justicia, en el que se hace puntual señalamiento a los consentimientos informados para cada caso en particular. Recordemos que solo Tabasco y Sinaloa lo tienen aprobado. Bueno, aparte de las felicitaciones que se le están haciendo a la doctora, también la doctora Marta Estela Arellano comenta que es de destacar la importancia de que el personal médico se asesore de personal jurídico en materia civil, penal y administrativa, especialmente en las particularidades de la normativa local para ponderar los vicios del consentimiento, prelaciones y los excluyentes de responsabilidad. Bueno, pues son todas las preguntas que tenemos. Tenemos levantada la mano. Doctor Iván, nuevamente le damos el uso de la palabra. Sí, muy breve. Lo que decías ahorita de los menores, también en época de pandemia se emitió una tesis de la Corte señalando que efectivamente pues, los padres tenían el consentimiento informado de los menores, ¿no? Que no se requería como tal para la aplicación de la vacuna. Esto en aras del principio de interés superior del menor. También es interesante ahí bastantes tesis que se dieron en la pandemia, ¿no? Donde efectivamente se pidió mucho que vacunaran a menores. Sin embargo, los argumentos de la Secretaría de Salud fueron sí, siempre y cuando la autoridad sanitaria, que en este caso era COFEPRIS, determinara que efectivamente era segura, de calidad y eficacia, ¿no? A través de esta autorización de uso de emergencia que se fue dando poco a poco, ¿no? Pero sí hubo ahí alguna contradicción de tesis al principio, porque algunos jueces decían que sin más ni menos se aplicaba la vacuna. No obstante, prevaleció aquella que decía que siempre y cuando
fuera autorizada por la propia la autoridad sanitaria. Bien. También, licenciado Oscar Puente, levantó la mano, le damos el uso de la palabra. Sí, gracias, buenos días. Felicitar la participación de la doctora Franco y los comentarios del licenciado Guerra. Y aportando lo que comenta la doctora Arellano respecto a la legislación o la normativa estatal. En Coahuila, por ejemplo, es obligación que aquel mayor de 16 años se le dé el consentimiento para su aprobación y firma por escrito del médico. Así lo establece el Código Penal. De lo contrario, será un delito del prestador de los servicios. Y a lo mejor pedirle ahí a la CONAMED, en la medida de sus posibilidades, nos retroalimentarán respecto a la voluntad progresiva del menor en relación al consentimiento informado. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias, licenciado. Saludos. ¿Hay alguien más, Bren? ¿No? Bien, bueno, pues no nos resta en verdad más que agradecer a todos su asistencia y su activa participación. Recuerden, por favor, que tienen que llenar el formulario para su registro y expedición de la constancia. Ya está disponible en el chat. Esperamos próximamente verlos en la siguiente sesión. Sin más por el momento, pues agradecemos nuevamente a la doctora por su participación. Muy buen día para todos. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Saludos a todos los estatales, cuídense mucho. Un abrazo a todos los comisionados y subcomisionados. Gracias.